Mi nombre es José Manuel Trejo Alcántara, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y hoy voy a explicar el tema de actuadores para la materia de sistemas programables. Para empezar, ¿qué son los actuadores? Los actuadores son dispositivos que son capaces de generar fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa. Existen tres tipos de actuadores, los cuales son los hidráulicos, los neumáticos y eléctricos. El actuador electrónico o eléctrico solo requiere energía eléctrica como fuente de poder. Sus características es que solo requieren energía eléctrica, solo necesitan cables para transmitir las señales, son muy versátiles y no hay restricciones de distancia entre la fuente de poder y actuador. Existen ventajas y desventajas. En este caso sus ventajas son que son muy precisos, son muy fiables, es muy fácil el control, su instalación es muy sencilla y son silenciosos. Y la única desventaja que se encontró es que es de potencia limitada. La clasificación. Dentro de los actuadores eléctricos existen tres tipos diferentes, el cual es el motor de corriente continua, que esta máquina convierte la energía eléctrica en mecánica mediante el movimiento rotatorio. El motor paso a paso. Este dispositivo convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Y está el motor de corriente alterna. Este se basa en la utilización de corriente alterna, y la corriente alterna es aquella que la intensidad cambia de dirección periódicamente en un conductor. Los motores de corriente continua están constituidos por dos piezas fundamentales, el rotor y el estator. En este caso el rotor constituye la parte móvil del motor y es la que proporciona el torque para mover la carga, y el estator es la parte que no se mueve y su función es suministrar el flujo magnético que será usado por el bobinado del rotor. Los motores de corriente alterna. En este caso existen dos tipos de motores, los asíncronos y los síncronos. Los asíncronos están constituidos por varias barras conductoras que están dispuestas paralelamente al eje del motor y por dos anillos conductores en los extremos. Los síncronos, estos operan exactamente a la misma velocidad que el campo del estator, pero sin desplazamiento. Ahora vamos con los actuadores mecánicos. Estos son dispositivos que transforman el movimiento rotativo a la entrada en un movimiento lineal en la salida. Estos son aplicables en los campos donde se requieran movimientos lineales tales como la elevación, la traslación y el posicionamiento lineal. Sus ventajas que ofrecen los actuadores son la alta fiabilidad, su simplicidad de utilización, su mínima manutención y su seguridad y precisión de posicionamiento, así como el modelo de aplicación y su sincronismo de movimiento. Los tipos de actuadores mecánicos. En este caso se encuentran dos tipos, los cuales son los actuadores hidráulicos y los actuadores neumáticos. El actuador hidráulico lineal. Estos son componentes los cuales transforman la energía hidráulica que reciben y la transforman en mecánica. Su función es convertir el flujo de fluido hidráulico en un movimiento lineal o rotatorio. Su tamaño va a depender mucho de la función de las cargas que sufre, y este consiste en un cilindro externo dentro del cual se desliza un pistón. A este pistón está unido un vástago y este atraviesa el fondo del cilindro y es el que transmite el movimiento linealmente. Estos son utilizados comúnmente en aplicaciones donde la fuerza de empuje del pistón y su desplazamiento son muy elevados. En este caso existen varios cilindros. En este caso el primero es el cilindro de efecto simple, el cual empuja en un sentido el pistón del cilindro y una fuerza externa lo retrae en sentido contrario. El cuerpo del cilindro es la caja externa tubular y esta contiene el pistón, el sello del pistón y el vástago. El cilindro de acción doble. Este utiliza la fuerza que se genera por el fluido hidráulico y mueve el pistón en los dos sentidos, mediante una válvula solenoide. Este cilindro es el accionador hidráulico más común que se utiliza actualmente y se utiliza mucho en los sistemas de implemento, la dirección y algunos otros sistemas donde se requiera que el cilindro funcione en ambas direcciones. También está el cilindro telescópico. Este contiene otros de menos diámetro en su interior y se expanden en etapas. Estos son muy utilizados en las grúas y están constituidos por los tubos cilíndricos y un vástago de embolo. En su funcionamiento es que en el avance sale primero el embolo interior
después siguiendo desde dentro hacia afuera los siguientes vástagos o tubos. La reposición de las barras telescópicas se realiza por fuerzas externas y la fuerza de aplicación está determinada por la superficie del embolo menor. Ahora los actuadores neumáticos lineales. Eh, Aunque de vista los actuadores neumáticos e hidráulicos son idénticos, los neumáticos tienen un mayor rango de comprensión y además existen diferencias en el momento en el uso y la estructura de cada actuador. El cilindro neumático consiste en un cilindro cerrado con un pistón en su interior, que desliza y que transmite su movimiento al exterior mediante un vástago. Este se compone de las tapas traseras y delanteras, de la camisa donde se mueve el pistón, del propio pistón, de las juntas estáticas y dinámicas del pistón, y además del anillo rascador que este va a limpiar el vástago de la suciedad. Los tipos fundamentales de los cuales derivan construcciones especiales. En este caso existen dos, el cual es el cilindro de simple efecto, que tiene una entrada de aire para producir una carrera de trabajo en un sentido, y los cilindros de doble efecto, que tienen dos entradas de aire para producir carreras de trabajo de salida y retroceso. Los cilindros de simple efecto. Este cilindro desarrolla un trabajo en un solo sentido, y su funcionamiento es que el embolo se hace retornar por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo como cargas, movimientos mecánicos, etc. Este puede ser un tipo normalmente dentro o normalmente fuera. Los cilindros de simple efecto se utilizan para sujetar, marcar, expulsar, etc. Y los cilindros de doble efecto son los que realizan tanto su carrera de avance como la de retroceso por acción del aire comprimido. Esta denominación se debe a que emplean las dos caras del embolo y por lo que estos componentes sí pueden realizar trabajo en ambos sentidos. Algunos de los campos de aplicación de los cilindros de doble efecto es mucho más extenso que el de los simples, ya que no es necesaria la realización de esfuerzo, ya que no es muy necesaria la realización de esfuerzo en ambos sentidos. En este caso, para poder realizar un determinado movimiento en un actuador doble efecto, tiene que ser preciso que entre las cámaras existe una diferencia de presión. Es por norma general, cuando una de las cámaras recibe aire a presión, la otra está comunicada con la atmósfera y viceversa. Aquí están las bibliografías y se agradece a Eusebio, ya que de ahí se recopiló la información para esta presentación. Gracias por su atención.